Hubo un tiempo en que su nombre era sinónimo de televisión en México. Hubo un tiempo en que encender la pantalla era, casi inevitablemente, encontrarse con su sonrisa. Y hubo un tiempo en que todo eso desapareció de una forma tan brusca, tan repentina, que mucha gente todavía hoy se pregunta ¿qué fue lo que ocurrió de verdad detrás de las cámaras? Porque hay versiones oficiales, y hay versiones que circulan en susurros, y luego está la verdad, esa que nadie parece querer confirmar del todo. Hoy vamos a hablar de Inés Gómez Montt, de quién era cuando el mundo la admiraba, de lo que comenzó a cambiar, de los momentos que nadie vio venir, y de todo lo que se dice, se rumorea y se especula sobre lo que ocurrió después de que su figura desapareciera del ojo público de la manera en que lo hizo. Pero antes de llegar a eso, y necesitamos ir al principio, porque para entender la caída, primero hay que entender la altura desde la que cayó. Inés Gómez Montt nació el 28 de agosto de 1982 en la Ciudad de México. Desde muy joven mostró esa combinación que rara vez se da junta: belleza, carisma y una presencia que la cámara simplemente no podía ignorar. No era solo que fuera atractiva, era que cuando hablaba, la gente escuchaba. Cuando reía, la gente sentía que algo cálido pasaba por la pantalla. Había algo en ella que conectaba, que hacía que el espectador sintiera que la conocía, aunque jamás la hubiera visto en persona. Su carrera comenzó a despegar en la primera mitad de los años 2000. Fue conductora, fue modelo, fue figura de entretenimiento en el sentido más amplio de la palabra. Pero fue en la televisión donde encontró su hogar. Y fue en Televisa donde ese hogar se convirtió en un palacio. Durante años, Inés Gómez Montt fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana. Conducía programas que la gente seguía con fidelidad. Era parte de esa clase de presentadores que no solo informan o entretienen, sino que se convierten en un referente, en alguien cuya presencia da confianza, familiaridad. La gente sentía que Inés era de casa, que era cercana, que era real. Y aquí viene el primer gancho de esta historia, porque todo lo que vamos a contar a continuación no es lo que parece. Y las personas que más la conocían, las que trabajaron con ella durante años, las que compartieron sets y camerinos y cenas de empresa, muchas de ellas hoy guardan un silencio que, curiosamente, dice más que cualquier declaración pública. ¿Por qué guarda silencio la gente que más la conoció? ¿Qué es lo que no se puede decir en voz alta? En sus mejores años, Inés tenía todo. Tenía visibilidad, tenía reconocimiento, tenía un contrato con la televisora más poderosa del país. Pero también tenía algo que muy poca gente se detiene a analizar cuando habla de ella. Tenía una vida personal extremadamente pública, que la convertía al mismo tiempo en protagonista y en blanco. Y esa doble condición, ser admirada y ser expuesta al mismo tiempo, tiene un costo que no siempre se ve, pero que siempre se cobra. Su matrimonio con Víctor Manuel Álvarez Puga fue uno de los capítulos más comentados de su vida personal, no porque fuera escandaloso en sí mismo, sino porque con él llegaron los hijos, llegó la consolidación de una familia numerosa, llegó esa imagen de mujer exitosa y madre entregada que tanto gustaba proyectar. Tenía hijos de distintas relaciones. Tenía una vida que desde afuera parecía un equilibrio casi perfecto entre lo profesional y lo personal. Y sin embargo, como ocurre con casi todos los equilibrios que parecen perfectos, había cosas que crujían por dentro. Víctor Manuel Álvarez Puga no era un hombre cualquiera en los círculos de poder mexicanos.
Se hablaba de sus conexiones, de sus negocios, de su influencia. Y aunque Inés nunca fue una figura política en el sentido estricto, la relación con un hombre de ese perfil inevitablemente la colocó en un territorio donde la vida privada y la esfera pública se mezclan de formas que no siempre son cómodas ni convenientes. Pero antes de que lleguemos a ese punto, antes de hablar de lo que vino después y de todo lo que se dice sobre ello, hay que detenerse un momento en el pico de su carrera, porque es importante entenderlo bien, porque sin ese contexto el resto no tiene el mismo peso. Había algo genuinamente especial en cómo Inés manejaba la pantalla. No era una conductora de formato rígido, no era de las que leen el teleprompter con cara de noticiario, era de las que improvisaban, de las que conectaban, de las que hacían sentir a su invitado que estaba hablando con alguien que de verdad quería escucharle. Y eso, en televisión, es oro. Eso es lo que distingue a los que duran de los que pasan. Participó en programas de entretenimiento, en espacios de moda y estilo de vida, en formatos que mezclaban el espectáculo con algo más cercano, más íntimo. Y en todos ellos dejó huella. No porque fueran programas extraordinarios en sí mismos, sino porque ella los elevaba con su presencia. Eso dice mucho de alguien. Y aquí quiero que te detengas un momento, porque lo que voy a decir ahora es importante para entender todo lo que viene después. Cuando alguien lleva años siendo el centro de atención, cuando su nombre es lo primero que se piensa, cuando se habla de cierto tipo de televisión, cuando su cara aparece en revistas y su vida personal es seguida con interés genuino por millones de personas. Ese nivel de exposición no es solo un privilegio, es también una jaula. Una jaula muy bonita, muy luminosa, muy bien decorada, pero una jaula al fin. Y Inés Gómez Montt vivió durante años dentro de esa jaula. Y hay quienes dicen, hay quienes especulan, y que esa jaula empezó a hacerse más pequeña, mucho antes de que nadie lo notara desde afuera. Porque los cambios en su vida no llegaron de golpe, llegaron poco a poco. Primero fueron cosas menores, detalles que solo los más cercanos notaban. Una cierta tensión que se empezaba a sentir detrás de la sonrisa, una distancia que a veces se colaba en sus apariciones públicas, una sensación, difícil de definir pero imposible de ignorar para quien la conocía bien, de que algo estaba cambiando en ella. Segundo gancho. ¿Y si lo que parecía una vida perfecta era en realidad una construcción que se estaba agrietando desde adentro, desde mucho antes de que el mundo se enterara de nada? Hay personas del medio del entretenimiento mexicano, fuentes que prefieren el anonimato porque en ese mundo las consecuencias de hablar pueden ser enormes, o que han insinuado en distintos momentos que Inés vivía bajo una presión constante que muy poca gente comprendía de verdad. Una presión que no venía solo del trabajo, sino de la combinación de varios factores que se acumulaban al mismo tiempo. La vida mediática en México tiene una característica particular que la distingue de otros contextos. La exposición no es solo profesional, es total. Y cuando esa exposición toca también a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a tus movimientos cotidianos, el margen para tener una vida real, para procesarla, para equivocarte sin que todo el mundo lo sepa, ese margen se reduce a casi nada. Y Inés vivió en ese margen reducido durante años. Y hay quienes creen, y hay quienes rumorean, a que esa vida tan expuesta empezó a cobrarle un precio emocional que ella manejaba con una sonrisa perfecta en pantalla, pero que se sentía, si sabías mirar, en los pequeños gestos que la cámara no siempre alcanza a capturar.
Pero seamos honestos, esto son conjeturas. Son lecturas de personas que la observaban desde afuera. Nadie que la conozca de verdad ha hablado sobre esto con claridad. Y eso, en sí mismo, es significativo. Porque en el mundo del espectáculo, cuando alguien guarda silencio sobre algo, cuando nadie confirma pero tampoco nadie niega de forma contundente, eso suele significar que hay algo que decir, pero que por alguna razón no se puede decir. Y esa razón puede ser lealtad, miedo, conveniencia, o simplemente la certeza de que abrir esa puerta llevaría a consecuencias que nadie quiere enfrentar. Avancemos en el tiempo. Avancemos hacia los años en que Inés seguía siendo un nombre importante, pero en los que ya empezaban a notarse ciertas ausencias, ciertas intermitencias. Momentos en que desaparecía de la agenda pública por razones que nunca quedaban del todo claras. Momentos en que volvía con una energía diferente, más contenida, más discreta. Y luego llegó lo que nadie esperaba. O más bien, llegó de la forma en que siempre llegan estas cosas. De repente para el público, pero con mucho tiempo de gestación para los que estaban cerca. La investigación judicial que involucró a Víctor Manuel Álvarez Puga cambió todo. No solo para él, para toda la estructura de vida que habían construido juntos, y para la imagen pública de Inés, aunque de un día para otro pasó de ser la conductora exitosa y la madre ejemplar, a ser el nombre que aparecía en los mismos titulares que la palabra corrupción. Tercer gancho. ¿Sabía Inés lo que ocurría? ¿Era víctima de circunstancias que estaban fuera de su control? ¿O había capas en esa historia que todavía hoy nadie ha contado del todo? Las acusaciones contra su entonces pareja giraban en torno a desvío de fondos públicos, a negocios con el gobierno que no habrían seguido los canales legales, a una red de conexiones que, según las autoridades mexicanas, habría permitido el enriquecimiento ilícito a gran escala. Los números que se mencionaban eran enormes. Las propiedades, los activos o las cuentas en el extranjero. Todo era de una magnitud que resultaba difícil de procesar para la gente que seguía a Inés como figura del entretenimiento y que de pronto se encontraba leyendo sobre ella en secciones de noticias que habitualmente no frecuentaba. Y aquí es donde la historia se complica de una forma que merece atención cuidadosa. Porque en México, como en muchos lugares del mundo, cuando una investigación de esta naturaleza afecta a alguien del mundo del espectáculo, las versiones se multiplican. Los que apoyan a la persona señalada dicen que es una persecución política. Los que se oponen dicen que la justicia finalmente está llegando a donde debería llegar. Y en el medio queda la persona sobre cuya vida todos opinan, sin que ella, muchas veces, o pueda defenderse de manera efectiva en ese tribunal paralelo que es la opinión pública. Inés fue señalada. Fue mencionada en el contexto de la investigación. Y de forma casi inmediata, su vida pública tal como la conocíamos, los programas, las apariciones, la presencia constante en los medios, empezó a desvanecerse. No fue de un día para otro en el sentido más literal, pero en la escala del tiempo mediático, que funciona de forma muy distinta al tiempo real, fue casi instantáneo. Primero se redujo su visibilidad. Luego dejó de aparecer en los formatos en los que había sido habitual durante años. Y luego llegó el silencio. Un silencio que, dependiendo de a quién le preguntes, tiene significados muy distintos. Cuarto gancho. Hay personas que aseguran que ese silencio fue voluntario y que Inés tomó la decisión de alejarse del ojo público de forma deliberada, como una estrategia de protección,
como una forma de dar tiempo al tiempo y esperar que la tormenta pasara. Y hay personas que dicen exactamente lo contrario, que ese silencio le fue impuesto, que las circunstancias legales, profesionales, personales, la dejaron sin opciones reales. ¿Cuál de las dos versiones es verdad? No lo sabemos. Y quizás la respuesta, si existe, está en algún punto entre las dos. Lo que sí sabemos es el impacto que tuvo todo esto en su imagen. Porque Inés Gómez Montt había construido durante años una marca personal basada en ciertos valores. La familia, el éxito equilibrado, la mujer que lo tiene todo y sabe manejarlo. Y cuando esa imagen choca con una realidad mucho más complicada, el golpe no es solo profesional, es algo mucho más profundo. Es la fractura de una narrativa que la gente había adoptado como propia. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que me parece importante y que pocas veces se menciona en estas historias. Cuando una figura pública atraviesa una crisis de esta magnitud, hay una tendencia a reducir todo a los hechos más llamativos, a los titulares más impactantes, a los números y las acusaciones y las declaraciones legales. Y en ese proceso, la dimensión humana de lo que está viviendo esa persona muchas veces queda sepultada bajo el peso de la historia noticiosa. Inés Gómez Montt es una madre. Es una mujer que, independientemente de lo que ocurriera a su alrededor, tenía hijos que la veían, que dependían de ella, que estaban creciendo en medio de una tormenta que ningún niño debería tener que atravesar. Y eso, o ese peso específico de tener que ser fuerte para tus hijos mientras tu propio mundo se derrumba, eso es algo que la opinión pública raramente considera con la profundidad que merece. Quinto gancho. ¿Qué se sabe de verdad sobre cómo vivió Inés ese período? ¿Qué dijeron quienes estuvieron cerca de ella durante los momentos más difíciles? La respuesta honesta es muy poco, porque quienes estuvieron cerca de ella durante esa época han guardado un silencio extraordinario. No hay memorias escritas, no hay revelaciones en entrevistas, no hay excolaboradores hablando de lo que vieron. Y ese silencio, que podría interpretarse como lealtad, también podría interpretarse como algo más, como la conciencia colectiva de que hay cosas en esta historia que siguen siendo demasiado sensibles para sacarlas a la luz. Y luego están los rumores, porque en ausencia de información oficial, en ausencia de declaraciones claras, los rumores llenan el espacio. Y en el caso de Inés Gómez Montt, los rumores han sido muchos, muy variados, y en algunos casos completamente contradictorios. Hay quienes dicen que durante el período más oscuro de la investigación, Inés se mantuvo en México, cerca de sus hijos, intentando mantener una semblanza de normalidad en una vida que había dejado de ser normal. Hay quienes dicen que hubo momentos en que consideró opciones que nadie sabe con certeza si llegaron a materializarse. Y hay quienes dicen, y esto es quizás lo más repetido en ciertos círculos, que la distancia que tomó del ojo público no fue solo estratégica, sino también física, que hubo movimientos, viajes, cambios de residencia, cuya naturaleza exacta nadie ha confirmado de forma oficial. Y aquí es donde hay que ser muy cuidadoso, porque todo esto son versiones, son cosas que se dicen, que circulan, que se repiten, pero que no tienen confirmación sólida. Lo que sí tiene confirmación es el impacto profesional. Inés dejó de conducir los programas en los que había brillado durante años. Su presencia en Televisa, que había sido tan central durante tanto tiempo, se fue diluyendo hasta desaparecer. Y en su lugar quedó ese vacío
que siempre dejan las figuras que desaparecen de golpe de la pantalla. La pregunta de qué fue de ella, el recuerdo de lo que fue, la comparación inevitable entre el antes y el después. Sexto gancho. Y aquí viene algo que muy poca gente menciona cuando habla de este caso, pero que creo que es fundamental para entenderlo de verdad. ¿Hasta qué punto el sistema mediático que encumbró a Inés Gómez Montt también contribuyó a su caída? ¿Hasta qué punto las mismas dinámicas que la hicieron famosa fueron también las que la dejaron sin red cuando más la necesitaba? Porque hay algo perverso en cómo funciona la fama en ciertos contextos. El sistema mediático te construye una imagen, te ayuda a proyectarla, se beneficia de ella. Pero cuando esa imagen entra en crisis, ese mismo sistema tiene interés en la historia de la crisis. Y la persona que antes era el activo de la historia se convierte en su materia prima. Y eso, para alguien que lleva toda su vida adulta dentro de ese sistema, que ha aprendido a funcionar dentro de sus reglas, que ha construido su identidad en parte a través de él, puede ser devastador de formas que van mucho más allá de lo profesional. Y avancemos ahora hacia algo que se ha comentado mucho en ciertas conversaciones sobre este caso, la cuestión de las redes sociales y de cómo Inés manejó su presencia digital durante el período más crítico. Porque en los años en que todo esto ocurrió, las redes sociales ya eran una parte central de la vida pública de cualquier figura del entretenimiento. Y la relación de Inés con sus plataformas durante ese período fue, cuando menos, peculiar. Hubo momentos de silencio total. Hubo momentos de reaparición inesperada. Hubo publicaciones que algunos interpretaron como mensajes en clave, como guiños a quienes la seguían, como formas de decir, estoy aquí sin decir realmente nada. Y luego hubo algo que generó mucho comentario en su momento. Ciertas imágenes, ciertos momentos compartidos, que parecían deliberadamente diseñados para proyectar normalidad en medio de una situación que todo el mundo sabía que no era normal. Y la pregunta que surgió, la pregunta que sigue sin respuesta, es si esa normalidad proyectada era auténtica o era una estrategia, una forma de gestionar la narrativa pública, en un momento en que la narrativa parecía escapar de todo control. Séptimo gancho. Hay algo en esta historia que no cuadra del todo. Hay piezas que no encajan, y los que más se han dedicado a seguir este caso, los que han rastreado cada declaración pública, cada aparición, cada silencio, tienen la sensación de que la historia oficial, la que se puede leer en los titulares de los periódicos, es solo una parte de lo que realmente ocurrió. ¿Qué es esa otra parte? No lo sabemos con certeza, pero hay elementos que merecen atención. Primero, la velocidad con que la industria televisiva mexicana cerró filas después de que la crisis estalló. No hubo grandes declaraciones de apoyo. No hubo figuras del medio saliendo públicamente a defenderla. Pero tampoco hubo grandes acusaciones, grandes distanciamientos públicos. Hubo silencio. Un silencio corporativo, organizado, que tiene la textura de algo que se decide en reuniones a las que el público no tiene acceso. Segundo, las pocas declaraciones que dio Inés durante ese período fueron extraordinariamente cuidadosas en su lenguaje. Nunca admitió nada, nunca negó nada con la contundencia que la situación podría haber requerido. Habló de sus hijos, habló de su fortaleza, habló de seguir adelante. Pero sobre los hechos concretos, sobre las acusaciones, sobre su propio papel en toda la historia, el silencio fue casi total. Y tercero, y esto es quizás lo más interesante de todo, la figura de Víctor Manuel Álvarez Puga
su pareja en ese momento, siguió siendo el centro legal y mediático de toda la historia. Inés fue mencionada, fue señalada, pero de alguna forma nunca llegó a ser el blanco principal de la narrativa. ¿Por qué? ¿Fue deliberado? ¿Hubo negociaciones, acuerdos, conversaciones que nunca llegaron a hacerse públicas? ¿O simplemente la mecánica del proceso legal fue en esa dirección de forma natural? No lo sabemos. Y esta es la parte de la historia donde hay que ser honesto sobre lo que se puede decir y lo que no. Lo que sí podemos decir es que Inés Gómez Montt, como figura pública, dejó de existir tal como la conocíamos. No desapareció de la tierra, no desapareció de la vida de sus hijos, pero la Inés que sonreía desde las portadas de las revistas, la que conducía programas en horario estelar, la que era parte del paisaje cotidiano de millones de hogares mexicanos, esa Inés sí desapareció. Y la pregunta de si alguna vez va a volver, de si la historia de su vida pública tiene un tercer acto que todavía no hemos visto, esa pregunta sigue abierta. Octavo y último gancho. Hay algo que nadie ha contado todavía. Hay una versión de esta historia que está esperando el momento adecuado para salir a la luz. Hay alguien en algún lugar que sabe lo que realmente ocurrió y que por la razón que sea, miedo, lealtad, conveniencia, ¿todavía no lo ha dicho? Es posible. En historias como esta, en historias que mezclan poder y dinero, y fama y justicia, siempre hay capas que el tiempo va descubriendo poco a poco. O siempre hay partes de la historia que estaban guardadas esperando el momento en que ya no haya consecuencias por contarlas. O el momento en que alguien con suficiente valentía o suficiente distancia decida que la verdad es más importante que la precaución. Pensemos por un momento en lo que significa perder lo que Inés perdió. No estamos hablando solo de un trabajo, de una carrera, de un contrato televisivo. Estamos hablando de una identidad. Estamos hablando de la forma en que una persona se relaciona con el mundo y con su propio valor. Cuando llevas décadas siendo reconocida, cuando tu cara es familiar para millones de personas, cuando tu éxito es visible y medible y constantemente validado, y de repente todo eso desaparece, el vacío que queda no es solo profesional, es existencial. ¿Cómo se reconstruye uno después de algo así? ¿Y o cómo se encuentra sentido en una vida que ha perdido la forma que tenía? ¿Cómo se mira hacia adentro cuando durante tanto tiempo todo el movimiento había sido hacia afuera, hacia la pantalla, hacia el público, hacia el reconocimiento? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles y que probablemente Inés Gómez Montt se ha hecho en algún momento en la privacidad de una vida que ya no es pública, de la misma manera que lo fue. Hay algo que me parece significativo y que quiero mencionar antes de terminar esta historia. Hay personas que conocieron a Inés en sus años de mayor visibilidad y que al hablar de ella, incluso en el contexto de todo lo que ocurrió después, siguen usando un tono que tiene algo de genuina calidez. No es la deferencia automática que a veces se le da a las figuras famosas. Es algo más real, más personal, o la describen como alguien que en privado era diferente a la imagen pública, más reflexiva, más insegura en el buen sentido de la palabra, más consciente de las contradicciones de la vida que llevaba. Y eso, si es verdad, si esas descripciones capturan algo auténtico, hace que esta historia sea todavía más triste, porque significa que detrás de la figura pública había una persona real que quizás nunca tuvo del todo claro cómo reconciliar lo que era con lo que el mundo esperaba que fuera. El mundo del entretenimiento tiene una capacidad extraordinaria
para simplificar a las personas, para tomar a alguien complejo, con contradicciones, con sombras y luces, y reducirlo a un personaje manejable, a una imagen que se puede vender y consumir. Y cuando esa simplificación choca con la realidad de la vida, el choque puede ser brutal. María Inés Gómez Montt fue durante años esa imagen simplificada. La conductora exitosa, la madre ejemplar, la mujer que lo tenía todo. Y cuando esa imagen se fracturó, la fractura fue tan visible, tan pública, tan documentada en tiempo real por millones de personas, que la posibilidad de reconstruirla de forma tranquila, sin presión, sin miradas externas, prácticamente no existía. Y quizás eso, más que cualquier otra cosa, explica el silencio. El silencio no como derrota, sino como la única forma de recobrar algo de control sobre una historia que durante demasiado tiempo había estado en manos de otros. ¿Dónde está Inés Gómez Montt hoy? ¿Qué está haciendo? ¿Ha encontrado la forma de construir algo nuevo en los márgenes de la visibilidad que una vez la definió? Las respuestas a esas preguntas son fragmentarias. Hay indicios, hay apariciones ocasionales en redes sociales. Hay momentos en que su nombre vuelve a aparecer en conversaciones mediáticas, generalmente atado al nombre de Álvarez Puga y al proceso legal que continúa su curso. Pero la Inés que el mundo conoció, la que conducía, la que brillaba, la que llenaba pantallas y portadas, esa sigue siendo, por ahora, parte del pasado. Y quizás lo más honesto que se puede decir sobre esta historia es que no tenemos el final todavía. No sabemos si habrá un regreso, si habrá una reconstrucción, si habrá ese tercer acto que a veces completa de forma inesperada una historia que parecía cerrada. Lo que sí sabemos es lo que fue. Lo que sí podemos hacer es mirar con honestidad todo lo que ocurrió. El éxito genuino, la complejidad de la vida que vivió, las circunstancias que la llevaron a donde la llevaron, y los muchos silencios que rodean todo lo que no se ha podido o no se ha querido decir. Inés Gómez Montt fue una figura que durante años formó parte del tejido cotidiano de la televisión mexicana. Una mujer con un talento real, con una presencia que no se fabrica, con una vida que desde afuera parecía tenerlo todo. Y una mujer que vivió, en el espacio de unos pocos años vertiginosos, una de las caídas más comentadas y menos comprendidas del mundo del espectáculo en México. Lo que ocurrió detrás de todo eso, lo que se rumorea, lo que se especula, lo que nadie quiere confirmar, sigue siendo una historia abierta. Una historia que tiene muchos narradores, pero muy pocos que se atrevan a contarla de verdad. Y a veces la historia que nadie cuenta es la más importante de todas.